que están cordialmente invitados a inscribirse en cualquiera de los proyectos que se están exponiendo. En la parte de atrás de la sala hay una lista donde pueden inscribirse. Bien, quisiera invitar a Mirko Vera. Él va a desarrollar el proyecto El mercado del mérito, credencialización, jerarquías docentes y desigualdad social en La Paz. Mirko es sociólogo, magíster en desarrollo social y doctor en ciencias del desarrollo, docente de la UNSA. Sus líneas de investigación son sociología del trabajo, antropología de la alimentación, clase social, desigualdades. Algunas de sus publicaciones son dispositivos sociales y dispositivos digitales, la ruta del agachado, trabajo de género y alimentación en la calle, entre otras. Adelante, Mirko. Muy buenos días, directora del instituto, colegas investigadores, a los auxiliares de investigación, a mi equipo de asistentes de investigación fieles, Tania, a todo el público presente y también que nos ve en las redes sociales. Muy buenos días. Quiero presentar la propuesta de investigación para este año como investigación curricular, el mercado del mérito. Credencialización, jerarquías, desigualdad en la ciudad de La Paz. Como punto de partida quisiera contar como cuando niño escuché cuando mi abuela alguna vez me dijo, yo sí sé leer y escribir porque he terminado la primaria, no como esta gente decía, ¿no? Señalando a otras personas. Y es que en su generación pensar en alcanzar el bachillerato era algo que pocos podían permitirse. Para la generación de mi madre, en cambio, aumentó la población que alcanzaba el bachillerato, pero salir bachiller y el cuartel era más que suficiente. Para mi generación, hacer una carrera universitaria se volvió algo normal. Los posgrados hasta hace unas 2 décadas eran esporádicos, pero hoy se han normalizado. Esto que cuento no es otra cosa que un proceso natural de inflación de credenciales. Pero hoy en día, además, vivimos otro fenómeno. Es la creciente mercantilización de la educación, con un soporte además institucional meritocrático que impulsa una fiebre por conseguir títulos. Y el sector del magisterio, de los maestros, de colegios fiscales, también se ha contagiado de esta fiebre, como muchos otros. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿estamos formando profesionales más competentes o simplemente acumulamos cartones que pierden valor en el mercado simbólico? De un tiempo a esta parte, universidades, instituciones, como dije, educativas, han intensificado esta oferta, pero desde la pandemia se ha multiplicado con programas online, los llamados combos, por una maestría que viene con 4 diplomados, es decir, programas con titulaciones intermedias, que dan más cartones. Esto obviamente impulsa, o también impulsado por la mercantilización de la educación y la presión burocrática que puntúa los títulos para compulsas, ascensos, ha derivado en una inflación de credenciales, un aumento cuantitativo de títulos que no necesariamente corresponde a una mejora real de competencias. En 25 años, desde el 2020, se ha pasado de 286 programas de posgrado a nivel nacional a 7.095 para el 2025. Además, el sector privado con fines de lucro concentra la mayor oferta, más del 60%. Para el caso del magisterio, más de la mitad de docentes, 50.8%, estaban matriculados en algún programa, puede ser especialización, programas cortos, ¿no? O más largos, diplomados o maestrías, ¿no? Pero hace 5 años era apenas
un 29%. Entonces, es un incremento radical. Pero también hay que tomar otros aspectos, como el aumento de la... También viene acompañado con deserción, rezago, que está contemplado en la investigación, pero ahora no lo voy a desarrollar en extenso. La pregunta principal es de qué manera esta proliferación de títulos académicos de posgrado contribuye a reproducir las desigualdades de clase dentro del profesorado del sistema fiscal en la ciudad de La Paz, en lugar de reducirlas. ¿Cómo esta búsqueda de cartones se traduce en una mejora o no en sus trayectorias laborales? ¿Pero por qué investigar esto? Bueno, muchos podrían interponer el argumento de que no es necesario ser un especialista para darnos cuenta que las ofertas de posgrado se han multiplicado y, aunque no están al alcance de todos los bolsillos, que los títulos se han devaluado. Nos damos cuenta muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué investigar sociológicamente este asunto? Porque como sociólogos debemos siempre cuestionar lo evidente, lo que se asienta en el sentido común, que si bien puede ser el punto de partida, de ninguna forma debe ser el límite del conocimiento. Por esa razón, justifico esta investigación desde varios factores académicos, teóricos, sociales, económicos, y además su potencialidad para visualizar políticas públicas. Encontramos datos de anuarios, del CV, de municipios, registros de ministerio, que no los voy a aburrir mostrando tablas, pero encontramos que estas estadísticas son desactualizadas o completas y además no profundizan en muchas relaciones. Tampoco hay estudios sobre la relación, por ejemplo, entre el posgrado y el retorno laboral, es decir, la traducción del cartón en la trayectoria laboral. Así es que lo que hará la investigación es un trabajo artesanal para, a partir de estos datos, rellenar estos vacíos y explicar este fenómeno. ¿Por qué sobre el magisterio específicamente? Bueno, podría enfocarse sobre otros ámbitos, acá mismo, pero se eligió el magisterio primero porque obviamente se jacta de ser un espacio meritocrático, además de estar regulado explícitamente, es decir, tiene un marco regulatorio explícito de escalafón, puntaje, compulsas. De hecho, institucionalmente se ha promovido este proceso de búsqueda de títulos. Desde el 2010, por ejemplo, se inicia la profesionalización de docentes a nivel técnico. Luego, con resolución ministerial de enero del 2016, entre los artículos 70 y 71, sobre profesionalización y Profocom, se manda que todos y todas, los profesores y profesoras, deben tener licenciatura y además se vuelve una condición para participar de compulsas. Es decir, si quieres ganar materias, tienes que... Pero la continuidad va más allá, desde la institución, como escuelas de formación de maestros, la universidad pedagógica, también la oferta de universidades privadas, para obtener mayor especialización, con especializaciones, diplomados, maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, por ejemplo, esto del magisterio tiene cierta homogeneidad relativa en términos sociales y otros factores, como por ejemplo el hecho de que todos comparten el mismo régimen laboral y los mismos incentivos. Todo esto facilita el análisis comparativo y además visibiliza las consecuencias, nos permite identificar consecuencias. Ahora bien, para profundizar la explicación de este fenómeno, me apoyo en la teoría de la reproducción social, fundamentalmente de Pierre Bourdieu, ya que nos dice que la escuela consagra desigualdades al transformar las variaciones de capital cultural en méritos aparentes individuales. Además, Bourdieu nos muestra cómo los títulos funcionan como capital simbólico institucionalizado, cuya eficacia depende del reconocimiento del campo burocrático. En la docencia fiscal, los posgrados se convierten en estrategias de acumulación de capital institucionalizado para garantizar prestigios, distinción y
pues mejores condiciones laborales. Pero la inflación de títulos hace que el acceso de estas credenciales esté profundamente atravesado por desigualdades sociales, económicas, territoriales. Por eso también otro insumo teórico se incorpora, viene de el área de clases sociales, movilidad social, meritocracia. Y es que la docencia fiscal constituye un ejemplo de posiciones contradictorias de clase. Posee autonomía relativa en el trabajo, pero está fuertemente subordinada a regulaciones estatales y condiciones laborales que podrían llegar a fomentar también desigualdades, como vemos, reproduciendo divisiones simbólicas dentro de este campo, dentro del magisterio. Por eso, el objetivo general es analizar el papel general el papel de las titulaciones en la reproducción de desigualdades sociales entre los docentes de secundaria de la ciudad de La Paz, docentes fiscales, ¿no? ¿Qué papel juegan estos títulos en sus trayectorias laborales? Ahora, como objetivos específicos, vemos qué factores limitan o facilitan el acceso a posgrado, como capitales, origen social, etc. También voy a determinar las trayectorias de formaciones y estrategias de conversión de credenciales. Se va a estudiar los mecanismos de distinción asociados a los títulos, prestigio, mérito, estatus. También se va a relacionar la obtención de títulos como una oportunidad de desarrollo, ascensos y percepciones de competencia. Para esto, con un predominio interpretativo desde la sociología del trabajo, estudios sobre estratificación y desarrollo social, se adopta una metodología cualitativa predominantemente con una dimensión cuantitativa sobre precisamente estos datos institucionales que estoy mencionando, ¿no? Datos disponibles. Se tiene ya señalado un grupo de colegios sobre el cual se inicia el trabajo. Un tema más, por favor. Se va a aplicar entrevistas a los profesores para determinar su origen social, niveles de formación avanzados, años de antigüedad, áreas disciplinares o materias, trayectorias o acumulación de credenciales. También se va a hacer un análisis documental sobre normas institucionales, escalafón, reglamentos de compulsas, valoraciones institucionales de los títulos. También se establece toda la oferta de posgrados que hay, en general y dirigida a los maestros. Y para elegir a nuestros informantes se realizará un muestreo intencional estratificado, donde se considera origen social, nivel socioeconómico, cantidad de credenciales acumuladas, es decir, con o sin posgrado, si son cursos de actualización, especialización, diplomados, maestrías, etcétera, o múltiples titulaciones. Entonces, así es como pretendo mostrar, con un sólido componente empírico, el funcionamiento de los mecanismos empleados en las trayectorias laborales de los maestros, que provoca la inflación de títulos y a su vez reproduce desigualdades. Si uso el término mecanismo, lo hago a propósito para enfatizar las singularidades, podríamos decir multidimensionalidades, digamos, entre capital cultural de origen, estatus económico, capital social, capital simbólico, meritocracia, trayectorias laborales. Se trata de un trabajo empírico, sociológico, para acreditar la formulación teórica de la inflación de credenciales académicas. Pero bien, para finalizar, quiero destacar que este proyecto integra, uno más atrás, a estudiantes en el proceso de investigación, tanto al auxiliar, Yerpo, bienvenido, o como a nuestros asistentes, Tania y otros, y quienes quieran sumarse también, que pueden adscribirse a esta investigación, independientemente del nivel al que pertenezcan, ¿no? Equipo a quienes se les acogerá bajo un modelo de involucramiento con formación metodológica inicial,
con una participación en la construcción de la recolección de datos, el análisis colaborativo, la producción académica y la construcción de la reflexión final en todo este proceso, como pueden ver. Pero también, por último, de la mano con las políticas del IDIS, tenemos un plan de difusión, porque esta investigación no puede estar confinada a la academia, por eso pretende llegar a docentes fiscales en ejercicio, directores, gestores educativos, instituciones de formación postgradual y a la propia institución responsable de políticas educativas. Además, como miembro del grupo de trabajo Educación, Interculturalidad de la Claxo y Desigualdad, se pretende coordinar la difusión conjunta de este proyecto hacia intereses regionales sobre educación, movilidad social, desigualdades, hábitos de clase, crear espacios de formación, proponer algunas agendas de investigación y más. Entonces, para despedirme, la inflación de credenciales no es un fenómeno neutral. Bajo el discurso del mérito, puede estar operando como un dispositivo de reproducción de desigualdades históricas. Y esta investigación busca cuestionar lo evidente, mostrar cómo los mecanismos meritocráticos no solamente reconocen diferencias preexistentes, sino que contribuyen a reproducirlas, generando legitimaciones sociales de desigualdades que se enmascara bajo la retórica de la competencia profesional y esta lógica del mercado. Porque la educación no debe dejarse a la deriva de las puras reglas del mercado, porque debe recibir atención como parte de políticas públicas orientadas a dar oportunidades reales de profesionalización. Entonces, el mercado del mérito ¿es movilidad o reproducción? Eso es lo que esta investigación pretende responder. Gracias. Gracias, Mirko. Vamos a ceder la palabra al público. Amaray, adelante. Giovanni, después. No sé quién más quiere participar. Adelante. Gracias. Buenos días a IDIS y al docente investigador. Me parece una investigación muy interesante y bueno, vine aquí a tomar el micrófono para dar algunos comentarios. Entiendo que la normal y el sistema alrededor de los docentes de la normal es diferente al de los profesionales que salimos de las universidades, ¿no? Porque no estoy seguro si ahí obtienen el nivel de licenciatura, pero sí es un sistema, podríamos decirlo, aislado de el resto de los profesionales, ¿no? En ese mismo sentido, y hablando ya de la credencialización y la jerarquía o la reproducción de la desigualdad, al crearse estos sistemas de profesionales que no están conectados con nosotros, porque también, por ejemplo, en el grado intermedio, cuando se obtiene un título de técnico medio, técnico superior, que se obtienen dentro de los institutos de educación superior del Sistema Nacional de Educación, estos títulos no se reconocen, ¿no?, dentro de las universidades públicas para acceder a un grado de licenciatura. Y ahí surge la reproducción de la desigualdad cuando los únicos que pueden acceder al grado de licenciatura lo pueden obtener a través de las universidades privadas, pagando o convalidando la educación de 3 años o un poco más, si es que han reprobado semestres, para poder acceder a la licenciatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría relacionar los hallazgos que puedes obtener para poder entender todos estos sistemas que están separados y que se siguen reproduciendo, ¿no? Esta desigualdad, aún siendo universidades públicas, que deberían permitir el acceso a la profesionalización de las personas y los estudiantes, cuando se los aísla y se los separa de poder escalar, digamos, ¿no?, en estos grados académicos.
Eso, gracias. Hola, Mirko, ¿cómo estás? Yo tengo dos preguntas que me parece que son un poco problemáticas sobre lo que estás planteando. O sea, el sistema educativo público boliviano no funciona como mercado, es más bien monopólico. O sea, todo en América Latina, Bolivia y México son los únicos países donde la formación de maestros públicos son monopólicos, no funcionan como mercado. La primera pregunta es esa: ¿cómo vas a aplicar una idea de capital y de mercado a un espacio social que no funciona como mercado, es monopólico? ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las escuelas públicas de Bolivia solo pueden ingresar egresados de las escuelas superiores de formación de maestros. No puede ingresar otro profesional. Segundo, una vez que se ha universalizado la licenciatura en ese nivel, tampoco funciona mucho el concurso de mérito. Porque hay otro elemento sindical que debes, creo yo, tomar en cuenta. Es el hecho de que la Confederación de Maestros Urbanos y Rurales es la que pesa sobre la distribución y asignación digamos, de la competencia de méritos. Ese es un elemento que, en mi opinión, cuestionaría la idea de utilizar una inflación de títulos en este nivel. Porque una vez que todos adquieren el título, no vale. Y si no es un bien escaso, no funciona como mercado. La clave para que funcione como mercado es que podamos tener un bien escaso al cual podamos todos disputar y solo los privilegiados tengan la posibilidad. Pero eso es difícil de encontrar de manera específica en el sistema educativo fiscal. Donde creo que sí se puede encontrar es en la competencia en educación privada. Porque en la educación privada, sobre todo primaria, sí hay una competencia entre profesionales libres, entre comillas, y profesores formados en escuelas superiores de formación de maestros. Porque es otra, ahí sí funciona el mérito de manera más clara. Ahora, otra cosa, la universidad pedagógica también ha universalizado el posgrado en todos los maestros de Bolivia. Por lo tanto, no funciona. Yo creo que el elemento que deberías tomar en cuenta es el papel del sindicato en la distribución de los profesores en escuelas. Este es un elemento importante, porque el Ministerio de Educación tiene poca capacidad para ingresar a la distribución de los méritos. Te pongo un ejemplo. En Santa Cruz existen 55 distritos educativos, de los cuales es casi imposible que el Ministerio de Educación pueda ingresar para ver la compulsa de méritos. ¿Quiénes son los que tienen el papel central de identificar quiénes ingresan o quiénes no ingresan o quiénes ganan? Los sindicatos de maestros urbanos y rurales. Por lo tanto, estás ahí presionando el mercado por una lógica de sindicato. Y por otro lado, estás tratando de hacer caber una lógica de mercado en un campo absolutamente monopólico del Ministerio de Educación. Gracias, Giovanni. No sé si alguien quiere opinar, preguntar. Adelante. Muchas gracias. Felicitar al investigador. Tengo dos preguntas. Según el último censo 2024, dice que las mujeres tienen mayor formación, ¿no? Se han especializado más, tienen diferentes áreas de especialización, ¿no? Entonces, yo quería saber el tema género, ¿cómo lo vas a tocar en esta investigación? Que me parece crucial, ¿no? Considerando que la mayoría en el país somos mujeres. Por otro lado, me parece interesante que tu foco de investigación sea el tema del magisterio, ya que, como bien sabemos, y con todo el respeto a nuestros queridos profesores, en el mercado laboral básicamente vemos de que los profesores buscan los que quieren, los que están aspirando a un cargo o entrar para empezar a trabajar alguna unidad educativa, están siempre en búsqueda de certificados, ¿no? Certificados de todo sirve, ¿no? De todo sirve porque eso es un punto, eso es puntaje. Entonces, el mismo sistema exige, obliga al profesor o a aquella persona formada y que quiera trabajar a inventarse certificados, ¿no? Y ante mayor oferta, hay muchas instancias que ofrecen lastimosamente estos certificados. Pero ahora, yo quiero saber, ¿esto qué tanto ha ayudado a la calidad educativa en nuestro país? Considerando de que la educación en nuestro país últimamente ha sido bien cuestionado por los resultados que básicamente está ofreciendo, ¿no? Han experimentado básicamente durante más de 15 años, más de 20 años con la educación en nuestro país. Y precisamente
no sé si nos estamos mintiendo o qué es lo que está sucediendo cuando vemos a una persona que tiene un sinfín de títulos, que supuestamente tiene formación en todo y en nada, pero qué tanto eso ha aportado en la calidad educativa cuando en nuestro país la educación está bien devaluada. Entonces, por lo tanto, no sé si esos aspectos también vas a considerar en tu investigación. Gracias. Gracias. Godofredo, adelante. Pues voy a reiterar algunas sugerencias que hemos conversado bastante relacionado con el tema de las desigualdades al interior del magisterio. En realidad, nuestra sociedad es aspiracionista, ¿no? O sea, queremos que salgan bachilleres los hijos, queremos que se haga la universidad, y ya se sale de la universidad, no la maestría, y estamos en la ola de los doctorados. Y desde luego eso está también muy relacionado con las aspiraciones personales, no solo de la sociedad, sino personales que tiene uno de motivarse, de progresar, de tener méritos relacionados con la realización personal en la familia. Esa es una otra dimensión. Pero en el caso del magisterio, no, está también muy presente el Estado, porque acaba de escribir y muchas de las intervenciones también se han centrado en ese tema. Es decir, desde hace algunas décadas hay políticas del Estado, ¿no?, que reconocen, tanto es una escala de movilidad de créditos, de licenciatura, luego para lograr determinados cargos de dirección, subdirecciones, etcétera, etcétera, tienes que acumular diplomas, que no es específico en el magisterio, veamos, las universidades públicas y privadas, que también está presente ahí este elemento. Y ese es un aspecto que me parece importante, sugerencia articular a la investigación, porque podemos entender las desigualdades por trayectorias, etcétera, y creo que eso se da en muchos sectores. Pero particularmente para el caso del magisterio, pienso que son políticas del Estado que también contribuyen a las desigualdades al interior del sector del magisterio por estas exigencias normativas que existen para la designación de determinados cargos, para incrementos de salario, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa ahí no solamente es cómo el Estado contribuye a las desigualdades al interior del magisterio, al promover la acumulación de diplomas, que no todos los docentes pueden acumular esos diplomas. Lo que puede ser interesante es en quienes han logrado la acumulación de 2, 3 títulos certificados, en lo que fuere en términos de créditos, ver, analizar cuánto esa acumulación ha incidido en el mejoramiento de las competencias, de los conocimientos de esos maestros que se han volcado a esta acumulación de diplomas. Y lo más importante, y eso también hay que preguntarse para las universidades, ¿cuánto de esa acumulación de diplomas incide en la formación, en el conocimiento de los estudiantes, de los cuales son dependientes? Entonces, me parece interesante la investigación, y como sugerencia me parece importante articular una parte del estudio con el rol del Estado en la creación de desigualdades al interior del magisterio y de quienes han acumulado esos diplomas, en qué medida hay una mejora de competencias y una incidencia positiva o no en la enseñanza y formación de los estudiantes que corresponda en eso. Bien, no sé si alguien más quiere participar. Jimena.
Sí, me parece interesante igual la investigación, pero me dejo pensando si la unidad de estudios te vas a reunir a los profesores que entrevistes en el colegio. No sé si es la unidad educativa es el mejor lugar, pero tampoco sé las formas de reclutamiento. Pienso, si quisiera estudiar este fenómeno en la universidad, por ejemplo, no sé si estudiar carreras, iría a donde están los currículums. Yo trabajaría currículums básicamente, como el material primario, digamos, de cargos, digamos, la relación entre títulos por año y los cargos que se van obteniendo y los puntos que se obtienen. Y posiblemente después de la revisión de currículums vería entrevistas, tal vez para escoger trayectorias exitosas, podría ser interesante, ¿no? Ahora, si el asunto va a ir por evaluación de las competencias, tal vez un colegio sí tiene sentido, pero si no, tal vez se puede encontrar, no sé dónde guardan, dónde se hacen los exámenes para el cambio de categoría, dónde quedan los currículums. En estos casos se devuelven o se devuelven, quedan como nosotros en dirección, ¿no? Unos meses, luego se vota o se vende a papel usado. Habría que ver eso, porque tal vez es más expedito el trabajo con currículums, en concursos de estos, en el periodo que se hace. Y luego los currículums siempre tienen celular y ubican donde la escuela, entonces luego se puede buscar a los profesores en vez de empezar por colegios. Los dos últimos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Felicitarle por su exposición. Básicamente, ¿no? En los últimos años se ha ido viendo el crecimiento académico a través solamente de los sindicatos en la normal. ¿Y quién es más antiguo? O sea, el profesor más antiguo es el que tiene tal vez más nivel académico, pero no se sabe en qué medida eso aporta a la educación boliviana. Entonces, así como me antecedían, creo que es mejor una división o partición el estudio en la educación fiscal y en la educación particular. Me imagino que en la educación particular se ve y se nota quiénes son aún los profesionales de la profesión libre, los que ejercen y tienen mayor conocimiento académico y enriquecen más en la educación particular. Simplemente eso. Sí, con un comentario simplemente. Es decir, yo creo que es importante ver para este caso los criterios de evaluación de méritos, que no es lo que estamos pensando aquí en la universidad, donde hay una comisión, en fin, ya se dijo, ¿no es cierto?, que son los sindicatos, pero además en otras instancias, en otros espacios intervienen organizaciones de padres de familia, en fin, pero no es en términos, digamos, de evaluación de conocimiento, sino es de papeles, de certificados, ¿no?, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante, tal vez un poco el que me ha antecedido, ¿no?, ver criterios, ¿no?, de evaluación de méritos en colegios fiscales y colegios particulares. Tal vez ahí puedes encontrar algunas diferencias, ¿no es cierto?, que podrían ayudarte a comprender mejor el tema que estás proponiendo. Solo como sugerencia. Gracias. Bien. Muchas gracias por las intervenciones, comentarios. Voy a tratar de responder bajo dos aclaraciones iniciales, ¿no? Evidentemente, la presentación de la investigación está fundada en generalidades que den cuenta de los propósitos. Hay algunos detalles, por ejemplo, y me parece genial que algunos han percibido estas curiosidades que están contempladas en el proyecto, a grosso modo, por eso lo voy a aclarar también un poco. Y el otro aspecto inicial es que, evidentemente, como dije en mi propia exposición, hay muchas cosas que sabemos, intuimos, pero no necesariamente tenemos una respuesta fundada, argumentada, sistemática, sino en el sentido común, ¿no?
Por ejemplo, profesor, muchas gracias, Giovanni, por los comentarios, interpretación. Pero, por ejemplo, eso es lo que sabemos, pero no hay datos. Esta investigación pretende llenar esos datos. Y lo uno con la primera intervención de Amaray. Sabemos que este sector creo que es uno de los más gremialistas que hay. Muy cerrado, muy hermético, complejo además. Y hay toda una parte institucional que además le respalda, fomenta este tipo de cosas. Este hecho de que para dar docencia en instituciones fiscales, colegios públicos, tienen que haber salido de escuelas de formación de maestros, lo que eran las normales. De otro lado, no. Entonces, ¿por qué tendría que concluir que no hay diferenciación ni valoración por la acumulación de títulos? Si también, como comentó el profesor, la misma escuela, la universidad pedagógica, ha fomentado un montón de cualificaciones, certificaciones para profesores. De hecho, por ejemplo, estuve observando, está tan pendiente de esto que solamente desde la segunda mitad del 25, a la fecha, hay 16 diplomados para profesores, específicamente sobre algo con inteligencia artificial. Ahora, eso no vale de nada, no lo califican. Pues sí lo califican. Es cierto que, y eso está genial, evidentemente cuando los profesores, y esto es algo que se puede extrapolar, pero es muy particular en los profesores, cuando pasan de categoría 5, 4, 3, 2, 1, 0 y mérito, ya están al último y ya, ¿para qué? ¿Qué me importa? Sin embargo, no tendría sentido, o tendríamos eminencias magistrales en nuestro profesorado, si solamente la única motivación fuese la cualificación y formarse. No, es la búsqueda de títulos y provoca diferenciación, definitivamente. Son en ese sentido, sí, monopólicos, pero al interior también producen desigualdades. Y es cierto que acapara la universidad pedagógica, instituciones cercanas, las ofertas, pero no es completamente preciso, porque, por ejemplo, algunas universidades como la misma UNSA y la UPEA, que ha traído mucho, está, digamos que, contemplada dentro de estos consumidores de cartones. La UPEA, especialmente porque también hay estas ofertas, ¿no es cierto?, de puedes hacer varios diplomados y te convalidamos a la maestría. O obligatoriamente esta maestría viene automáticamente con diplomado. Es decir, estoy clasificando ese tipo de cosas. Y ahora, sí, definitivamente está todo contemplado en términos a qué mecanismos existen de desigualdad, incluido el escalafón. ¿Cómo es el sistema de, además, calificaciones? Por ejemplo, para el escalafón no hay mucha revisión de títulos, es examen y ya. Eso es, sí, pero hay también otro tipo de capitales que entran en juego, no solamente el capital cultural institucionalizado, sino también el capital cultural incorporado de su origen social, además capital social, relaciones sociales, sindicales, etcétera, que circulan en los procesos de evaluación y truncan o impulsan las trayectorias hacia una u otra dirección. Obviamente se va a tomar en cuenta, esto por ejemplo del componente de género y tal, obviamente es esencial cuando abordo o se estudia la desigualdad, porque se toma en cuenta no solamente el género de profesores, profesoras, sino también incluso las áreas o materias que dictan. No es lo mismo, vamos a encontrar, por ejemplo, simplemente en las primeras aproximaciones que hicimos, por ejemplo, quiénes acceden más a cargos, quiénes son directores de colegios o departamentales y tal, hombres, mujeres, además de, aunque parezca raro, ¿qué tiene que ver? Dirán, vamos a encontrar más profes de mate, de
física y tal vez sociales después, y lenguaje, biología, no son tanto directores, es menos. Hay jerarquías, hay distinciones, eso es lo que pretende desvelar la investigación, ¿no? Y cómo se califican en realidad los títulos, no solamente obedece a una grilla para calificación en las compulsas, sino también hay estas valoraciones más subjetivas y simbólicas. Y, por ejemplo, ¿qué títulos tendrán mayor peso simbólico que otros? Universidad Pedagógica, UPEA, qué sé yo. Entonces, pretendo dejar de hablar sobre evidencias que están en la superficie. Trato de profundizar. Hacer esta propuesta es una apuesta a explicar fenómenos que están así evidentes, ¿no? Sí. Claro, y es curioso también, por ejemplo, inicialmente, les voy a decir, se contempla ese tipo de diferencias, pero inicialmente, por ejemplo, estaba planteado trabajar con todo el profesorado, pero se ha encontrado que profesores de primaria, por ejemplo, son un poco menos consumidores de posgrados, más secundaria. Y es curioso que los datos, por ejemplo, nos muestra que hay más profesoras que profesores, pero hay más profesores que hacen especializaciones, diplomados, maestrías, que profesoras. Ese tipo de cosas vamos a tratar de profundizar, dar explicación. Pero no pretendo, digamos, como dije al inicio también, quedarme en un plano puramente académico, porque pienso que a veces gran parte del rezago de nuestras políticas públicas o pretensiones de mejoras o desarrollo, lo hacemos así a tientas. Entonces, pretendo esbozar políticas públicas que permitan reducir estas desigualdades, que se hallan, como bien lo dijo el profesor, estructuralmente en las mismas instituciones en las que se fomenta este tipo de procesos de desigualdad, políticas que puedan llevarse a reducciones de la desigualdad. Ahora, lo último, yo también me cuestiono, no sé si lo han escuchado y tal, esta acumulación se traduce en mayor cualificación de nuestros profesores. Bueno, voy a aclarar que sería interesante, genial, ¿no?, profundizar en la medición de la calidad educativa. Sin embargo, no es mi área, y además los instrumentos de medición de calidad educativa son muy frágiles y, de hecho, ni siquiera podemos a nivel del Estado pensar en uno formal o oficial. Voy a proponer algo al respecto, pero además pretendo aproximarme a esto de la calidad educativa a partir de estos mismos mecanismos de desigualdad. Porque en las aproximaciones que ya vengo haciendo a mi objeto de estudio, se puede percibir que también ciertos profesores pueden tener mayor, entre comillas, capital simbólico entre alumnos, entre pares, por tener mayor capital cultural institucionalizado y o incorporado. Un caso todavía preliminar, por ejemplo, es que una profesora bastante apreciada entre sus alumnos y además con mucho estatus dentro de sus colegas, porque organiza bien, además redacta muy bien, escribe, se expresa muy bien, tal. Pero había estudiado aquí en la UNSA antes antropología, después se fue al magisterio, es decir, a la formación profesional. Entonces, esto le da también cualificaciones que son valoradas por estudiantes. Entonces, ver aquellos estudiantes, aquellos profesores que tienen así su torre de papel, o de Babel, ¿no? De papel, si realmente
les representa beneficios en su trayectoria laboral, no en cuanto sabe. No vamos a poder ver porque a veces uno lo mira y dice, este está perdido, pero no. Entonces es la trayectoria laboral que va a justificar toda la propuesta. Sí, perdón si dejo algo suelto, pero seguramente tienen hambre y no quiero dejar tarde al colega. Gracias, Mirko. Gracias. Bien, vamos a invitar a Alfonso Hinojosa. Él nos va a mostrar las actividades del programa de investigación en migración, gestión 2026. Alfonso es sociólogo, máster en ciencias sociales y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Es miembro del grupo de trabajo sobre economías populares, mapeo teórico y práctico de Claxo, fundador y miembro de la Red de Investigación Latinoamericana sobre Economías Populares, RILEP. Es autor, entre otros textos, de Movilidades Fronterizas y Reconfiguraciones Territoriales en la Bolivia del siglo XXI, texto publicado el 2025, y Circuitos Migratorios Laborales de Bolivianos en Chile 2024. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Agradecerles su presencia, agradecerles su paciencia. Sé que están cansados, toda la mañana hemos estado escuchando presentaciones diversas y muy interesantes de lo que la carrera de Sociología y específicamente el Instituto de Sociología van a desarrollar a lo largo de este año, ¿no? Nosotros vamos a pretender o vamos a buscar ser cortos, concretos. De entrada, a solo señalar que lo que van a escuchar ahora y lo que vamos a presentar no responde al mismo esquema de las tres anteriores presentaciones, ¿sí? Las tres anteriores presentaciones son resultado de una convocatoria y un concurso donde cada investigador presentaba un proyecto de investigación, un jurado lo evaluaba y bueno, son los tres proyectos que para este año han ganado y se van a ejecutar. El programa de migraciones tiene otras características. Ya este es su tercer año que está funcionando. Los primeros años funcionó a partir de investigaciones y convocatorias que se ganaron a nivel internacional sobre la temática migratoria, y el año pasado se decidió trabajar con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 referidos a movilidad, ya sea movilidad interna como movilidad internacional, ¿sí? Hay que recordar también que esos datos fueron recién liberados en septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, lo que trabajamos tanto para migración interna como migración internacional tuvo que ver con armar estados de situación y proyectar para este año ya ejecutar esos estados de investigación, ¿sí? Mencionar también que el programa de migraciones cuenta con 4 pilares, con 4 líneas fundamentales. Cambiamos, por favor. ¿Sí? Sin duda, la base misma tiene que ver con la investigación, que para este año, ¿no?, como objetivo general de nuestro plan operativo anual, para este año nos hemos propuesto producir conocimiento social fiable y relevante sobre dinámicas migratorias internas en el Departamento de La Paz y transnacionales hacia Chile, con base a datos del Censo 2024 y los que se ejecutaron en el siglo XXI, para que sirva como insumo en el diseño, discusión de políticas públicas y otras acciones desde la sociedad civil, ¿sí?
Entonces, como investigación, este año vamos a desarrollar 2 proyectos que lo vamos a escuchar más adelante. Una referida sobre migración interna y otra sobre migración internacional hacia Chile específicamente, ¿no? Pero además subrayar que el programa, aparte de la línea de investigación, tiene una línea de formación curricular, una referida a alianzas estratégicas y una sobre publicaciones y difusión. ¿Sí? Antes de entrar al tema específico de investigación, de las 2 investigaciones, muy rápidamente me gustaría a mí tocar el tema de formación curricular, alianzas estratégicas y publicaciones, ¿no? En lo que hace a la formación curricular, uno de los elementos centrales del programa tiene también que ver con la incidencia o la capacidad que se tiene de investigar temática migratoria, pero en relación con el alumnado o con alumnos, hombres y mujeres de la carrera específicamente, ¿no? En ese sentido, creo que un logro que ya tenemos y muy relevante es que hemos conformado un equipo de investigación del programa de migraciones, un equipo de investigación que está aquí a mi lado, compuesta por 2 estudiantes que este es su segundo año con nosotros trabajando, ¿no? Esto significa que tenemos ya 2 personas de manera concreta que van a dar continuidad a las investigaciones y a las acciones académicas que han desarrollado también con el programa la gestión pasada y que este año se va a plasmar en las investigaciones que les van a comentar, ¿sí? Entonces, este aspecto de este pilar o esta línea de formación curricular la consideramos muy, muy importante y parte por el hecho de, alguien lo mencionó esta mañana, de formar investigando, ¿no? Y en el caso específico de Patricia y Paola, es el segundo año que estamos con el programa y que van a realizar investigación concreta en ese sentido, ¿no? Además de este hecho que consideramos que es muy valioso y fundamental, también se ha considerado para la presente gestión dos temas fundamentales, producto de alianzas que ya tenemos con el UNFPA, ¿no? En Naciones Unidas, la Oficina de Población de Naciones Unidas. Tenemos comprometido un taller de capacitación sobre Redatam, ¿no? Que es un sistema informático para el procesamiento y consulta de datos censales y estadísticos, ¿no? Esto consideramos que va a ser también un elemento central dentro del programa, porque así como el año pasado nos los propusimos y este año lo vamos a consolidar, tenemos una base de información muy, muy significativa en el censo respecto a movilidad poblacional, ¿no? En un país como el nuestro, donde es difícil generar información oficial, donde es difícil acceder a esta información oficial, la base de información del censo pues se constituye en un valor muy significativo para ser trabajado, ¿no? Pero además también tenemos pensado realizar un curso corto sobre ecología política, cambio climático y extractivismo, impartido por Mariel Bacaflor, que está aquí presente, y que esto también ya es producto de las alianzas estratégicas que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años, de manera específica con Flaxo Ecuador. Mariel, que vuelve a Sociología luego de hacer una maestría en Flaxo Ecuador, ¿no? Fue también nuestro contacto para uno de los proyectos que hemos desarrollado y que todavía falta su publicación, que ganamos respecto a crisis climática y gobernanza de las movilidades, ¿verdad? Ahí participamos con la ONG CEPA de Oruro, con el caso del pueblo Urumurato, ¿no? Los impactos de la sequía del lago Popó en el pueblo Urumurato y en sus dinámicas de población, ¿no? Mariel era nuestro contacto en Flaxo Ecuador, ahora que ha regresado a Bolivia, pues nos va a dar también un curso de estas características, ¿no? Pasamos
Entre las alianzas estratégicas, muy rápidamente, por el caso de Chile, venimos desarrollando el tema de la migración boliviana a Chile también ya hace 2 gestiones. Hemos generado acuerdos y alianzas estratégicas con la Universidad de Tarapacá, que estamos a puertas de cerrar la firma de convenio con ellos, donde los intercambios académicos, a fin de este mes, llega un investigador chileno a trabajar con nosotros el tema de la frontera PISIGA, ¿no? Es decir, ya se están dando prácticas de intercambios académicos, de generación de redes temáticas, mesas de diálogo, etc., ¿no? Lo mismo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la Flaxo Ecuador, como les decía. Con el UNFPA tenemos este convenio respecto al apoyo que nos van a dar para este curso de REDATAM, así como el apoyo de 2 investigaciones, ¿no?, de manera conjunta con el CIDES, a partir de acuerdos que hemos llegado el año pasado. La OIM y la Cancillería, estaba aquí presente la representante de la OIM, con quien justamente la semana pasada hemos tenido una reunión junto con nuestro asesor Godofredo Sandoval, a solicitud de ellos y con el futuro cónsul boliviano en Chile, que nos han pedido, han solicitado al instituto y al programa específicamente que podamos informar a esta nueva autoridad de los hallazgos que tenemos respecto a la migración boliviana de trabajadores en ese país, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, a quien también agradecemos su presencia, Elizabeth Morató, adjunta del Defensor del Pueblo, con quien se ha iniciado este programa de migraciones. Fue hace 3 años, en convenio con la Defensoría del Pueblo, que hemos iniciado este programa al interior del IDIS. En términos de difusión, ya muy rápidamente, tenemos pendientes para los próximos meses la presentación de esta publicación, Migración, Movilidad y Multilocalidad en América Latina, donde también como investigadores del IDIS, en este caso con otra de nuestras auxiliares, Jimena Vanessa, tenemos un artículo respecto a las plataformas del TikTok en las dinámicas de movilidad de jóvenes temporeros bolivianos en Chile, ¿no? El proyecto que tenemos que presentar también, la publicación que hemos hecho con Flaxo Ecuador, dentro del proyecto de crisis climática y gobernanza de las movilidades, ¿no?, el cómic sobre cambios que no hacen ruido, ¿no? Ese cómic se está presentando este 25 de marzo en Quito, Ecuador, y de ahí vamos a ver también de coordinar la presentación por el IDIS acá en La Paz, ¿no? Y en temas sociales, ¿no?, les decía que el año pasado han sido trabajados por el equipo estados de situación, tanto sobre migración interna específica sobre La Paz como migración internacional a Chile, 2 estados de situación que son la base para continuar los estudios que vamos a escuchar ahora. Bueno, están siendo evaluados para ser publicados en temas sociales, ¿sí? Ahora sí quisiera dar paso a mi equipo, ¿sí?, a Patricia Flores en primer lugar, que va a exponer la investigación que se va a desarrollar sobre migración interna, y posteriormente a Paola Quenta, que hará lo mismo respecto a la investigación referida a migración internacional hacia Chile. Bien, gracias. Buenos días. Bueno, como se mencionaba, para esta gestión se pretende dar continuidad a la elaboración de los estados de situación realizados durante la gestión 2025, ¿no? Bueno, básicamente lo que estos estados de situación nos han mostrado sobre migración interna es qué se ha estudiado, qué temáticas han sido abordadas durante el periodo 2000 a 2025 en cuanto a migración interna, ¿no? Para realizar este estado hemos partido señalando los antecedentes de los estudios de migración rural urbana en Bolivia. Hemos mencionado también cuáles han sido los enfoques teóricos desde donde se han abordado principalmente la migración interna, y acá, por ejemplo, hemos encontrado que la migración se ha abordado desde el enfoque del capital social, ¿no? Esto que tiene que ver con las redes migratorias. Así también se ha estudiado la migración interna desde la reproducción social, desde la multilocalidad. Por supuesto, también se ha abordado la migración desde un enfoque de género, viendo más o menos cómo las mujeres viven la migración a diferencia de los hombres.
Señalamos también cuáles son las causas y cuáles han sido los impactos que genera la migración interna. Entre las causas, por ejemplo, está las oportunidades laborales, ¿no? Se migra muchas veces por encontrar un mejor trabajo, por supuesto también los factores climáticos, y así también los imaginarios juegan un papel muy importante en la perspectiva que se construye en torno a la ciudad o en torno al espacio urbano como un espacio visto lleno de oportunidades, ¿no? En cuanto a los perfiles de los migrantes, que es algo que también se señala en nuestro estado de situación, básicamente el perfil del migrante interno boliviano va a ser el de una persona joven, una persona que está en edad de trabajar y, bueno, que básicamente su inserción laboral va a ser enfocada en una alta informalidad, ¿no? Uno de nuestros fines que tenía nuestro estado de situación era básicamente encontrar cuáles han sido estas líneas, estos vacíos que tiene dentro de la investigación de migración. Acá, por ejemplo, destacan que una de las temáticas poco abordadas es el impacto familiar de la migración, especialmente en niños y adolescentes, ¿no? Cómo los niños viven la migración, cómo los adolescentes viven la migración, y por supuesto también otra temática poco abordada es la migración de los adultos mayores. Cómo migran los adultos mayores, cómo viven esta experiencia migratoria, ¿no? Bueno, en esto básicamente ha consistido nuestro estado de situación, pero para todo esto ha sido, y es fundamental todavía, los datos del censo 2024 relacionados obviamente con migración interna, ¿no? Bueno, según el censo 2024, Bolivia tiene una población de más de 11 millones de habitantes. De este total de población, un 70% ha afirmado vivir en el sector urbano, ¿no? Y solo un 30% menciona vivir en el área rural. Estamos hablando básicamente de que 7 de cada 10 personas viven en las ciudades, que obviamente muchas de estas personas provienen de áreas rurales, perdón, y decimos que solo 3 de cada 10 personas viven en áreas rurales. Entonces, por eso hablamos de una migración campo-ciudad, ¿no? Entonces, es eso básicamente lo que nos muestran los datos del censo, que evidentemente existe una migración campo a ciudad. El censo mide la movilidad con la pregunta ¿dónde vivía hace 5 años? Este indicador prácticamente nos permite identificar, ¿no?, las personas que han cambiado de residencia dentro del país, personas que han migrado de municipio a otro municipio, de departamento o a otro departamento. El censo nos muestra que alrededor del 14 a 15% de la población ha cambiado de residencia dentro del país entre el 2019 al 2024, ¿no? Esto representa aproximadamente una cifra de 1,5 a 1,6 millones de migrantes internos. Entonces, estos datos nos reflejan que evidentemente sí hay migración interna, una migración que obviamente puede ser del campo a la ciudad. Hablando un poquito de La Paz específicamente, bueno, La Paz tiene un total de población de más de 3 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, los datos del censo nos muestran que aproximadamente 2/3 de la población vive en áreas urbanas, mientras que una tercera parte permanece todavía en áreas rurales, ¿no? Entonces, este dato para nosotros es importante para entender la migración interna, porque básicamente nos sugiere que existe un proceso de migración del campo a la ciudad, especialmente hacia centros urbanos, ¿no?, como La Paz y el Alto. Entonces, en base a todo esto, en base a nuestros estados de situación, en base a los datos del censo 2024, para esta gestión planteamos realizar un estudio abordando, ¿no?, la migración interna rural-urbana al municipio del Alto. Nuestro objetivo básicamente consiste en analizar, en reflexionar prácticamente cuáles han sido estas continuidades, estas transformaciones en torno a las estrategias de movilidad interna de las familias migrantes rurales recientes. Por recientes nos referimos a los últimos 10 años al municipio del Alto, ¿no? Bueno, lo que pretendemos realizar es un diálogo con este texto clave que es un texto clave para abordar migración interna. Estoy hablando de La Cara Aymara de La Paz, ¿no? Bueno, este texto tiene 4 tomos. El primer tomo ha sido publicado en 1981
Y el último tomo, el cuarto, ha sido publicado en 1987, ¿no? Pretendemos realizar un diálogo viendo qué transformaciones, qué continuidades se han dado en torno a la migración. Nuestras preguntas orientadoras consisten básicamente en, bueno, producto de la migración interna en el municipio del Alto, Campo Ciudad, ¿cuáles han sido los impactos, cuáles han sido las transformaciones en los ámbitos familiares que hoy en día se dan, ¿no? Así también como ver las prácticas de multilocalidad, las prácticas de doble domicilio, si todavía siguen siendo parte de las estrategias migratorias, así también las transformaciones en el ámbito de los cuidados. Ahora, en otras palabras, lo que queremos ver es qué ha cambiado en las estrategias de movilidad interna de las familias migrantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la motivación de migrar, se señala en el texto de la Cara Aymara que una de las principales motivaciones para migrar era la cuestión económica, ¿no? Se migraba para tener un mejor sustento económico, así como el clima, las sequías que también existían en las comunidades de origen y también los conflictos que se iban dando. Pero nos preguntamos, ¿será que esto todavía sigue presente en la actualidad? Probablemente nos topemos con que sí, todavía continúan, pero tal vez probablemente ha cambiado, ¿no? Ahora también, ¿cómo se da el proceso de la migración? En los textos se señala que el proceso de migración no era completamente definitivo, ¿no? Sino que se migraba de alguna manera, se mantenía esto de la multilocalidad. Ahora también nos preguntamos, en la actualidad, ¿la multilocalidad todavía sigue siendo dinámica? Probablemente nos topemos con que sí, por esto del acceso a las carreteras, del acceso al transporte que ya se tiene, o tal vez nos topemos que la multilocalidad ya no es tan frecuente, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nos interesa conocer, hacer un diálogo con el texto que mencionaba, viendo las transformaciones, las continuidades que se ha dado en torno a la migración interna. Bueno, buen día a todos los presentes. Voy a tratar de ser un poco más breve por el tiempo que nos queda. Sobre los estudios, ya hemos empezado a hacer el estado de situación de la migración de bolivianos hacia Chile. Brevemente, ya la migración internacional hacia Chile ha sido estudiada, ya es muy tradicional, ¿no? Ya lo conocemos desde los años 90, antes de los años 90 se ha enfocado más en la minería y en la frontera, ¿no? Con Chile, lo que es Iquique, Atacama y demás. A partir de los 90 existen cambios, varios estudios ya lo mencionan, de Nané, de Roberto Venecia y bueno, otros, que los cambios en el trabajo que se realiza. En este caso es la producción de frutas y en el caso de las mujeres se van insertando más en temas de cuidados y trabajos domésticos. A partir ya de los años 2000, y es en lo que nos queremos enfocar ahora, se van mostrando cambios en los nichos laborales. Esto quiere decir no solamente en el nicho, sino también en el lugar, en el espacio donde se van insertando los bolivianos. Nos basamos en esto con los datos del último censo, ¿no? El 2024, en los datos que se han liberado, en realidad el censo 2024, los datos se han liberado el 2025, el 33% ha migrado más hacia Chile. Si bien antes, el 2012, nos expresaba que la migración se daba más hacia España, Europa, Estados Unidos, pues el 2024 se vuelve hacia Chile en primer lugar y en segundo lugar con el 25% Argentina y tercero a Brasil, y España y Estados Unidos quedan en quinto lugar y los otros países ya posteriormente. Pero uno de los datos que también continúa y a la vez nos muestra un cambio interesante es que Cochabamba sigue manteniéndose como el principal exportador, expulsor en este caso, de bolivianos que se insertan en trabajos en Chile. Sin embargo, un dato muy importante que se ha extraído es que mayor cantidad de personas, en especial mujeres, salen del Beni para insertarse en trabajos de cuidado y también en la producción agrícola. En este caso ya no en el norte de Chile como anteriormente se conocía, en este caso ya es
hacia el centro de Chile, lo que es Santiago, y hacia el sur, hasta llegar hasta Puerto Montt, según la revisión que hemos realizado. Esto significa que, bueno, los cambios no solamente se deben a la necesidad, en este caso, de encontrar nuevos trabajos o nuevos rubros. También en los estados en el estado de situación que se ha revisado, se encuentra que la mayor cantidad de mujeres sale, sea por temas económicos, pero también por violencia doméstica, psicológica y otro tipo. Es la desvinculación de la familia para bueno, alejarse y romper este círculo, ¿no? Y encuentran nuevas oportunidades en el exterior. Esto se refleja también, bueno, mediante datos en el censo, ya que de los 33% y algo que migran hacia Chile, el 16.5% son mujeres y alrededor del 16.3% de varones. Las edades en las que oscilan está entre el primer lugar de los 18 años a los 29 y en segundo de los 29 a los 59. Entonces, lo que nos hemos planteado para este año, habiendo realizado el estado de situación, para este año nosotros planteábamos hacer una investigación que se enfoque principalmente en esto que ya se ha mencionado, ¿no? La concentración de mano de obra en el centro y hacia el sur de Chile, principalmente por las mujeres. Las dinámicas, cómo las están realizando, las estrategias bajo las cuales están vinculándose y las articulaciones que el trabajo que realizan con otros espacios laborales. Asimismo, lo que se pretende hacer es esta vinculación, ver cómo se vincula con las cadenas globales. Es decir, al ser mujeres, no solamente se van a insertar en el trabajo productivo, también ellas tienen familias, tienen personas que cuidar y demás. O sea, hay un espacio que tienen que ellas que cubrir más allá de lo productivo económico. Y esta vinculación no solamente tiene que ver con la familia, nos referimos a la vinculación de las cadenas globales, cómo se están vinculando estas personas con la producción y asimismo hasta llegar al punto final con la venta, distribución, cómo se da toda esta dinámica. Otra de las preguntas que nos gustaría disipar es con quiénes se ligan. Al ser el trabajo, la cosecha de frutas, se vinculan con empresas agroexportadoras. En este caso, la vinculación, ¿cómo se está dando? ¿Cómo se produce a la vez el insertarse en el trabajo como tal? Y cómo se produce, ¿no?, la red de contratación. Si bien antes existía una migración directa de Bolivia hacia el punto de destino laboral, sea porque la tierra, en muchos casos, puede ser que han estado en el norte de Chile, porque la tierra estaba por el tiempo climático. Quisiera pasar la voz al público, tal vez quiera realizar algunas sugerencias, comentarios. En realidad no es es una actividad, ¿no?, que tiene el instituto en el proyecto sobre migraciones. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Muy interesante el proyecto. Esta gestión, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, el IEB, está desarrollando un proyecto sobre las representaciones de las lenguas en la migración campo-ciudad, en la ciudad del Alto. En ese marco yo quisiera consultarles si tal vez en el proyecto de sociología han considerado también este aspecto más cultural, esa actualización de datos culturales sobre el uso de las lenguas, ¿no?, en las generaciones de jóvenes migrantes, por ejemplo, en la ciudad del Alto. Sí, muchísimas gracias. Por favor, nosotros como Defensoría también estamos realizando algunos estudios y los efectos que están generando principalmente en población
altamente vulnerable en el tema de derechos entre Chile y Bolivia. Entonces yo creo que vamos a tener algunas reuniones para poder ver algunos temas, algunos hallazgos, y por favor cuenten con nosotros y con nuestro equipo de frontera para cualquier información cualitativa y los datos que tengamos. Hay otros temas, pero creo que los podemos ver de manera interna. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eso de multilocalidad, doble domicilio, etc. Eso es justamente lo que no van a encontrar en el censo. Es un tema que hasta ahora no han diseñado una forma apropiada para que la gente realmente indique en el censo, ¿no? Es decir, que vivimos 5 personas en mi casa en Pampajase, de los cuales uno se ha hecho censo en el Alto y los otros 4 en Chilomar, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo absolutamente recurrente, eso es uno, ¿no? Y aunque sí o sí, sería muy interesante si podrían inventar alguna manera, y además es que todo eso de la llamada multilocalidad, un extremo son los que son auténticos doble domicilios, 50 por la mitad de la semana están en La Paz, la mitad de la semana están en la provincia. El otro extremo es los que van a la comunidad solo para Semana Santa y la fiesta patronal. Y hay todos los grados intermedios en eso, ¿no es? Y luego, no estoy de acuerdo con ese término estrategias, porque es como dice Bourdieu en la ilusión biográfica, ¿no ves? Eventualmente llegas en una situación y obviamente más te vale imaginar que siempre querías estar ahí, ¿no ves? Que el pintor fue más o menos planificado y diseñado. Recomiendo que lo sustituyan por decisiones, porque más es una decisión. Lo que vos dices, mi marido me saca la mugre todas las veces y un buen día, ya bueno, agarro mi maletín y me voy, ¿no ves? Y mejor que voy lejos, porque va a ser más difícil que el cojudo me encuentre, ¿no? Es una decisión, no tanto una estrategia, ¿no? No sé si alguien más quiere participar. Bien, Alfonso. Sí, muchas gracias. Valiosísima la información que nos proporcionan sobre lo de humanidades. Francamente no lo habíamos considerado el tema de uso de lenguas, digamos, en población migrante, pero es un dato que sí lo vamos a considerar, ¿no? Algo también que es importante mencionar, sobre todo en el estudio de migración interna, es que vamos a buscar vincularnos, reactivar convenios que la carrera ya tenía, por ejemplo, con la carrera de geografía, en la perspectiva de mapear, de territorializar aquellos análisis, reflexiones que vayamos a realizar respecto a los datos del censo. Nos gustaría situarlos, ¿no? O territorializarlos, mapearlos. Y eso vamos a buscar hacerlo a partir de convenios con la carrera de geografía de manera específica, ¿no? Trabajar con los sistemas de información geográfica, etcétera, ¿no? Cosa de mapear. Con lo de Chile, sin duda, presenta alguna mayor dificultad, salvo en el caso de origen, digamos, pero lo vamos a analizar. Sobre tomamos la palabra, Elizabeth. Sin duda hay muchas cosas que como Defensoría, con Cancillería, con otras instancias públicas vinculadas a las dinámicas migratorias hacia Chile, tenemos que coordinar y articular, ¿no? Hoy, 11 de marzo, asume un nuevo presidente en Chile, ¿no? Ya debe estar asumiendo, quizá ya asumió. Y la perspectiva de este nuevo presidente respecto a la temática migratoria es muy clara, muy particular y muy directa, ¿no? Según él, desde hoy día van a empezar a expulsar
migrantes irregulares, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera nos va a tocar no solo cuando se busca expulsar o alterar a migrantes bolivianos, sino va a tener repercusiones muy fuertes en Pisiga específicamente, ¿no? Insisto, no solo con migrantes nacionales, sino también con migrantes regionales y extrarregionales. Sobre la multilocalidad, es cierto, los datos del censo no nos muestran eso. Precisamente las dos investigaciones que estamos realizando, y de manera concreta la de migración interna, va a buscar a partir de información cualitativa, pero también vamos a ver si cuantitativa, realizar encuestas. Esto va a depender del apoyo que vamos a conseguir del UNPA, incidir en estos aspectos, ¿no? Es decir, el censo no llega a mostrarnos la multilocalidad, pero si tenemos con claridad barrios, asentamientos de reciente constitución en el Alto, producto de la migración campo-ciudad, ahí vamos a buscar información, vamos a escarbar información sobre estas temáticas, ¿no? Ya se mencionó aquí hace un momento, el Alto tiene 14 distritos, de esos 4 distritos son rurales o entre urbanos rurales y rurales, y estamos buscando trabajar con esos distritos, digamos, ¿no ve? Pero también tenemos claro que muchos de los asentamientos o de los nuevos asentamientos en el Alto no responden directamente a las dinámicas migración campo-ciudad, sino que en medio hay lo que se llama o lo que se denomina, por ejemplo, terrenos de engorde, ¿no? Vinculados a loteadores, etcétera, pero que ahí se van a asentar otros habitantes del Alto, digamos, ¿no? Que compran un terrenito por las orillas, digamos, para sus hijos, etcétera, ¿no? O para ellos, ¿no? Pero con la información del censo estamos buscando de desagregar a nivel de distritos, ¿no? Que no está en lo que han liberado, poder identificar estos espacios, estos barrios, digamos, de migración campo-ciudad en el Alto, y ahí sí, a partir de entrevistas, a partir de grupos focales, ¿no? Vamos a determinar todo esto, buscar esta información sobre el doble domicilio, sobre la multilocalidad, etcétera, si se dan o no, ¿no? Sobre las estrategias o decisiones, sin duda creo que según el caso pueden ser decisiones, pero también creo que estrategias, ¿no? Sobre todo en el caso de Chile, donde hablamos de investigar ese nexo entre la mano de obra y la gran industria, que es donde van a emplearse estos recolectores de fruta. Hay un espacio gris, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la contratación de la mano de obra, una contratación, una actividad de contratación donde los grandes agroempresarios se han desligado de esto, ¿no? Lo han terciarizado, está fuertemente terciarizada la cadena productiva también, ¿no? Donde estos migrantes bolivianos se insertan, ¿no? Y las formas en las cuales se están insertando a estos contratos laborales o a estos nichos laborales en el centro y sur de Chile, en muchos casos, más que decisiones, creo que también tiene que ver con estas estrategias, ¿no? Pero en todo caso lo vamos a discutir. Chicas, no sé si alguien quiere. Bien, gracias, Alfonso. Yo quisiera finalmente agradecer a todos nuestros invitados. Creo que sus observaciones, las intervenciones, etcétera, que han realizado van a ser utilizadas, aprovechadas por nuestros investigadores. Quisiera agradecer la presencia de nuestros estudiantes, que muchas de las actividades que realizamos son precisamente para ayudar, para contribuir a la formación de los mismos. De mi parte, un gran agradecimiento por su presencia y muchas gracias.